Hay un pez que si lo sacas a la superficie, es completamente transparente. Puedes ver su corazón latiendo, puedes ver lo que ha comido, puedes ver, si te fijas bien, el contorno exacto de su cerebro a través del cráneo. No hay nada que lo oculte, porque no necesita que haya nada. A 800 metros de profundidad, la transparencia es el camuflaje más perfecto que existe. Si miraras nuestro planeta desde lejos, lo primero que notarías es que es azul. Un azul profundo, denso, casi violeta en los bordes, que cubre más del 70% de su superficie. Un azul que no refleja el cielo, sino que viene de dentro, de kilómetros de agua apilada sobre sí misma. Ese azul es el océano, y la mayor parte de él nunca ha sido visto por nadie. Hemos cartografiado con más detalle la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios mares. La inmensa mayoría del océano sigue sin explorarse directamente, sin ojos humanos, sin cámaras, sin ningún instrumento que haya estado allí. La fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, casi 11 kilómetros hacia abajo, ha recibido menos visitas humanas que la superficie de la Luna. Y la Luna está a 384.000 kilómetros. Lo que sabemos del océano profundo cabe en muy poco. Lo que no sabemos llena todo lo demás. Y en esa inmensidad oscura viven animales que llevan millones de años perfeccionando una sola habilidad: no ser vistos. Algunos imitan el color del agua, otros se vuelven transparentes, otros absorben la luz hasta desaparecer por completo, y algunos siguen escondiéndose en lugares donde no hay luz, donde nunca la ha habido. ¿De qué se esconden exactamente? Donde no hay nada que ver. Un mismo animal puede vivir toda su vida sin ver jamás el fondo. Otro puede pasar años sin volver a ver la superficie. Entre los dos hay kilómetros de agua, y en cada tramo de esos kilómetros las reglas son distintas. Lo que entendemos por camuflaje viene de la superficie, del pulpo que en segundos copia la textura de una roca cubierta de algas. Lo conocemos porque podemos verlo, filmarlo, mirarlo a la luz del día, pero eso es solo una franja muy estrecha de todo lo que ocurre en el mar. En los primeros metros, la luz del sol entra con fuerza y los colores existen de verdad. El rojo es rojo, el azul es azul. Un pez puede ser verde para perderse entre las algas o plateado para confundirse con el agua. Las soluciones son visuales porque el problema es visual. Hay luz, hay ojos, y esos ojos buscan contraste. Pero la luz no llega muy lejos. El rojo se apaga en los primeros 10 metros, después el naranja, el amarillo, el verde. A 200 metros, solo queda un azul tenue cayendo desde arriba. A 1000, ni eso. Y por debajo, oscuridad absoluta, en la que de vez en cuando se enciende un destello que no viene del sol, sino de un cuerpo vivo. Cada una de esas franjas exige un camuflaje distinto. Lo que funciona arriba no sirve abajo, y cuanto más bajas, más raras se vuelven las soluciones. Este video desciende capa a capa, y en cada nivel, lo que encontramos tiene menos sentido que en el anterior. Empecemos por arriba. En los primeros 200 metros, lo que los oceanógrafos llaman la zona fótica, hay luz real, directa, suficiente para que los colores se distingan y para que un ojo bien desarrollado vea con claridad a varios metros. Es el único tramo del océano que se parece, en algo, al mundo que conocemos, y es donde el camuflaje se parece más a lo que imaginamos cuando usamos esa palabra. Mira a este lenguado. Está sobre el fondo arenoso, inmóvil. No hace nada visible, pero su piel ha cambiado. Se ha ajustado al patrón exacto de arena y graba sobre el que está tumbado. No imita un color genérico, imita ese fondo concreto, esa distribución específica de granos y sombras. Si lo movieras 3 metros, sobre una textura distinta, empezaría a ajustarse de nuevo. El proceso tarda unos segundos. El resultado es casi perfecto. Si falla, un depredador lo distingue contra la arena, y ese fallo le cuesta la vida. La sepia lleva esto todavía más lejos. Su piel no es pasiva, es activa. Vale la pena detenerse a mirarla un momento,
Una sepia avanzando sobre el lecho marino no parece un animal cambiando de color, parece el propio fondo desplazándose. Manchas oscuras que aparecen y se disuelven sobre su lomo, bandas que recorren su cuerpo como olas, pequeñas protuberancias que se levantan en la piel para imitar un alga y un instante después se alisan hasta desaparecer. Y cuando un pez pequeño se acerca demasiado, la sepia puede hacer correr franjas de luz hipnóticas por sus brazos, un parpadeo que desconcierta a la presa el tiempo justo para atraparla, caza confundiendo, se esconde imitando. A veces, hace las dos cosas en cuestión de segundos. Todo eso lo controla con 3 capas de piel superpuestas. La primera tiene células llamadas cromatóforos, bolsas de pigmento que se abren o se cierran, tirando de ellas con músculos diminutos. Debajo, otra capa refleja la luz como un prisma y le da esos brillos metálicos. Y más abajo, músculos que levantan o alisan la superficie para fingir texturas, color, reflejo y relieve, los 3 a la vez, gobernados en tiempo real por el sistema nervioso. Lo más extraño es que la sepia es, casi con seguridad, daltónica. Sus ojos apenas distinguen color, y aún así reproduce el color del fondo con una precisión que nosotros no sabríamos igualar. Cómo lo consigue sin verlo es algo que todavía se investiga. El cerebro calcula una aproximación a partir de lo que percibe, la ejecuta sobre toda la piel y acierta. Si no acertara, no habría segunda oportunidad. Pero el camuflaje aquí arriba no es solo imitar el fondo. Hay un problema que solo existe cerca de la superficie. La luz viene de arriba. Eso significa que cualquier animal que nade en aguas abiertas proyecta una silueta oscura cuando se lo mira desde abajo. Y muchos depredadores cazan exactamente así, mirando hacia arriba, buscando contornos recortados contra la luz. Si proyectas silueta, te detectan. La solución que han encontrado decenas de especies se llama plateado especular. La piel lateral, cubierta de cristales reflectantes, orientados con precisión, funciona como un espejo. Un arenque visto de lado casi desaparece, porque su costado devuelve exactamente la misma luz que hay detrás de él. No es un color, es una propiedad óptica. Y luego está el contrasombreado. Casi todos los peces de superficie son más oscuros por arriba y más claros por abajo. Visto desde arriba, el lomo oscuro se funde con las profundidades. Visto desde abajo, el vientre claro se funde con la superficie iluminada. El cuerpo se aplana visualmente y se vuelve más difícil de detectar desde cualquier ángulo. Funciona tan bien que ha evolucionado por separado en peces, tiburones, ballenas y pingüinos, animales que no comparten ningún antepasado común reciente. La misma solución, inventada muchas veces. ¿Por qué funciona? Todo esto responde a un mismo problema. Hay luz, hay ojos, y esos ojos detectan contraste. El camuflaje en la superficie es siempre una forma de borrar la diferencia entre el animal y lo que lo rodea. Y aún así, ninguno de estos animales ha encontrado la solución más extrema, porque más abajo, donde la luz empieza a fallar, hay criaturas que ya no intentan parecerse al entorno. Dejan de devolver luz por completo. A 200 metros, el sol ya casi no existe. Lo que queda es un azul apagado, frío, que los instrumentos detectan mejor que el ojo humano. Esta franja, entre los 200 y los 1000 metros, tiene nombre: la zona crepuscular, el límite entre el mundo donde la luz llega y el mundo donde no llega nunca. Y aquí el camuflaje empieza a volverse extraño de verdad. El primer problema es que no hay fondo. Estos animales viven suspendidos en aguas abiertas, rodeados de agua por todas partes, sin nada a lo que parecerse. El truco del espejo de la superficie ya casi no sirve, porque apenas hay luz lateral que reflejar. Las soluciones de arriba quedan inútiles en cuestión de metros. La respuesta de la evolución aquí es radical: desaparecer del todo, volverse transparente. ¿Recuerdas el pez transparente del principio? No era una excepción. Aquí abajo, la transparencia es una de las formas de vida más comunes. El calamar de cristal es uno de esos animales. No tiene concha, no tiene refugio, así que su cuerpo entero
Deja pasar la luz casi sin desviarla. Mantiene cerradas las pequeñas bolsas de pigmento de su piel para que ésta sea, en la práctica, invisible. Sus órganos quedan reducidos a una sombra mínima y el resto del animal simplemente no está, ópticamente hablando. Si la luz te atraviesa en lugar de rebotar en ti, no proyectas sombra, no creas contraste. No existes para el ojo que te busca. Pero la transparencia tiene un punto débil. A esta profundidad, muchos cazadores no miran a los lados, miran hacia arriba, y contra ese azul tenue que aún cae desde la superficie, hasta un cuerpo transparente recorta una sombra, una silueta, y la silueta delata. El pez barrilete es uno de esos cazadores, y es difícil de olvidar. Tiene la cabeza cubierta por una cúpula transparente, llena de líquido, y dentro, dos ojos verdes que apuntan directamente hacia arriba, atravesando su propia frente. Se queda inmóvil, suspendido en la penumbra, mirando el techo iluminado del océano, esperando a que pase por encima la sombra de algo que pueda comer. Es, literalmente, un par de ojos esperando una silueta. Si proyectas uno solo de tus contornos contra esa última luz, te ha encontrado. ¿Cómo te escondes de un ojo que solo busca tu sombra? La solución, la primera vez que se describe, parece un error: fabricar tu propia luz, apuntarla hacia abajo y ajustarla a la cantidad exacta de luz que cae desde arriba. Se llama contrailuminación. Muchos peces de esta zona tienen, en el vientre, hileras de órganos diminutos que emiten una luz azul muy débil hacia abajo, no para verse entre ellos, para borrar su propia sombra. Y la regulan en tiempo real. Si la superficie brilla más, ellos brillan más. Si una nube tapa la luna y el agua se oscurece, ellos se atenúan. Visto desde abajo, el animal deja de recortarse. Su vientre encaja exactamente con el fondo, desaparece, y si se equivoca, si emite demasiada luz o demasiado poca, vuelve a aparecer, y el barrilete lo ve. El pez hacha lleva esto al extremo. Su cuerpo, plateado y aplastado por los lados como la hoja de un hacha, casi no proyecta superficie hacia abajo, y bajo el vientre tiene una hilera de luces que copian el brillo del agua sobre él. Tiene los ojos grandes, tubulares, vueltos hacia arriba, y una boca permanentemente entreabierta. Mide apenas unos centímetros. Visto de lado, brilla como un trozo de metal pulido. Visto desde abajo, donde de verdad importa, no está. Esta misma luz delató uno de los mayores misterios del mar. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los barcos empezaban a usar una tecnología nueva, el sonar, para medir la profundidad del océano y detectar submarinos enemigos. Funcionaba enviando un pulso de sonido hacia abajo y midiendo cuánto tardaba el eco en volver desde el fondo. Sencillo y fiable, salvo que, en mar abierto, el fondo aparecía donde no debía estar. Los operadores veían una superficie sólida a unos 400 metros, en zonas donde el fondo real estaba miles de metros más abajo, un segundo suelo, suspendido en mitad del agua. Al principio pensaron que el equipo fallaba, pero el equipo no fallaba, y aquel fondo hacía algo que ningún fondo debería hacer. Se movía. Cada atardecer subía hacia la superficie, cada amanecer se hundía de nuevo hacia las profundidades. Un suelo marino que ascendía de noche y descendía de día, una y otra vez, con la regularidad de un reloj. La llamaron la capa de dispersión profunda, y durante años fue un fenómeno sin explicación. Algunos llegaron a creer que habían descubierto islas hundidas. No eran islas, no era el fondo, eran peces, millones y millones de pequeños peces, cuyas vejigas de gas, las bolsas que usan para flotar, devolvían el eco del sonido casi como lo haría una roca, una capa de vida tan densa, tan extensa, que engañaba a los instrumentos de guerra de flotas enteras. Detente un momento en esa imagen. Cada noche, cuando la luz de la superficie se apaga lo suficiente, una capa de animales que cubre buena parte del planeta empieza a subir, no unos cuantos, miles de millones, moviéndose juntos hacia arriba en la oscuridad, para alimentarse en aguas más ricas mientras nadie los ve. Y antes de que amanezca,
todos vuelven a descender, de regreso a la penumbra donde el día no puede alcanzarlos. Es el mayor movimiento de animales del planeta. No ocurre una vez al año, como las grandes migraciones que conocemos. Ocurre cada 24 horas. Una montaña viva que respira hacia arriba y hacia abajo con el ritmo del sol, en silencio, sin que casi nadie llegue a verla nunca. Y todo esto, la transparencia, la contrailuminación, esa marea de luces ascendiendo en la noche, sigue ocurriendo con algo de luz, con una referencia, por débil que sea, cayendo desde arriba. Lo que viene después no la tiene. A partir de los 1000 metros se apaga la última luz del sol y empieza un territorio donde el camuflaje ya no se parece a nada que reconozcamos. A 1000 metros, la oscuridad es total. No la oscuridad de una habitación con las persianas bajadas, donde los ojos acaban distinguiendo formas. Aquí no hay nada que distinguir, ninguna sombra, ningún borde, ninguna referencia. Una oscuridad que lleva así, desde antes de que existiera, ningún animal capaz de mirarla. Y aún así, no está del todo a oscuras, porque los animales traen su propia luz. La mayoría de las especies de esta zona la producen pequeños destellos azules, de apenas una fracción de segundo, que sirven para cazar, para encontrar pareja, para asustar a quien se acerca demasiado. Aquí la luz no cae del cielo, se enciende y se apaga a ras de los cuerpos. Y eso cambia las reglas. Ya no hay que esconderse del sol, sino de esos destellos, de los ojos que llevan millones de años afinándose para cazar exactamente esa clase de luz. Aquí aparece la solución más extrema de todo el océano. Imagina que enciendes una linterna potente, a 1 metro de distancia, apuntando a un pez, y no ves un pez, no ves una forma, ni un brillo, ni un reflejo, ves un agujero, una mancha más negra que el agua que la rodea, como si alguien hubiera recortado un trozo del mundo y detrás no hubiera dejado nada. Eso es exactamente lo que les ocurrió a los científicos que intentaron fotografiar a estos peces. No importaba dónde pusieran las luces ni cómo ajustaran la cámara, la piel se tragaba toda la luz y en la foto solo quedaba una silueta sin un solo detalle. En 2020, un equipo del Smithsonian midió esa piel. Algunas de estas especies absorben más del 99,5% de la luz que les llega. Para situarlo, los recubrimientos ultranegros más avanzados que ha fabricado el ser humano, materiales de ingeniería pensados para telescopios y satélites, rondan esa misma cifra. Estos peces llegaron ahí sin laboratorio, solo con tiempo. Vale la pena pasar un momento con el más extraño de todos, el pez dragón negro. Es un animal alargado, de aspecto delgado y poco temible, que rara vez supera el tamaño de un antebrazo. Pasa la mayor parte del tiempo casi inmóvil, suspendido en la oscuridad, esperando. De su mentón cuelga un filamento largo y fino que termina en un órgano luminoso, un señuelo. Lo enciende y lo mueve despacio, un puntito de luz flotando en la negrura, irresistible para cualquier animal pequeño que ande buscando algo que comer. La presa se acerca a la luz, y la luz es la trampa. Pero ese señuelo plantea un problema. Una fuente de luz, en plena oscuridad, ilumina lo que tiene alrededor. Y lo primero que tendría alrededor es la cara del propio dragón. Si su piel reflejara aunque fuera un poco de ese brillo, la presa vería de pronto, justo detrás del cebo, la silueta de unas mandíbulas abiertas, y huiría. Por eso su piel es ultranegra, para que la luz de su propio señuelo no rebote en él. El cebo brilla, y el cazador que lo sostiene sigue siendo invisible. Y hay un detalle más, todavía más fino. Sus dientes son transparentes, no blancos, no marfil, transparentes, sin apenas reflejo, de modo que ni siquiera sus colmillos delatan la emboscada cuando abre la boca cerca de su propia luz. Cada parte de este animal está resuelta para lo mismo: comer sin ser visto, en un lugar donde la única luz que existe la fabrica él. El mecanismo de esa piel
Es más simple de lo que parece. Está llena de melanosomas, los mismos gránulos de pigmento que tenemos los humanos en la nuestra, pero en nosotros están repartidos con huecos entre ellos. En estos peces forman una capa apretada y continua justo bajo la superficie, colocada de tal forma que la luz entra entre los gránulos y ya no encuentra la salida. La luz entra, no vuelve, no vuelve. El pez colmillo, con una cara que parece toda dientes, lleva esa misma piel, y todos comparten un detalle que desconcertó a los investigadores. Los ojos no son negros, brillan, porque el ojo necesita recoger luz para ver, y hacerlo absorbente lo dejaría ciego. Así que el animal renuncia a la invisibilidad justo ahí. El cuerpo entero se borra, y quedan flotando 2 puntos de luz en la nada. No todos eligen ese camino. El tiburón linterna de vientre aterciopelado, un escualo pequeño de aguas profundas que no llega al medio metro, hizo lo contrario. En lugar de tragarse la luz, la fabrica. Tiene órganos luminosos en el vientre, como los peces de la zona crepuscular, y los usa para borrar su silueta desde abajo. Pero además, tiene luces junto a las espinas del lomo, y esas no sirven para esconderse. Brillan a través de las propias espinas, como pequeñas armas encendidas, advirtiendo a quien piense en morderlo. Se esconde por debajo y amenaza por arriba, a la vez. Y aún con todo esto, todavía no hemos llegado al lugar más extraño. Porque todo lo que hemos visto tiene una lógica detrás. Hay depredadores, hay ojos, hay destellos que esquivar. El camuflaje responde a una amenaza que se puede ver. Lo que hay por debajo de los 4000 metros no tiene esa excusa. Por debajo de los 4000 metros, el océano cambia de naturaleza. No es solo más oscuro y más frío, es que hasta la luz biológica empieza a escasear. Los grandes cazadores de ojos enormes, hechos para detectar el menor destello, casi desaparecen. La vida se dispersa. Un animal puede recorrer kilómetros sin cruzarse con otro ser vivo. Y aquí, antes de entrar en lo que no sabemos, conviene mirar lo que sí, porque el fondo abisal no está vacío, está habitado por animales que ya casi no usan la vista. El pez trípode es uno de los más extraños, y uno de los que mejor resume cómo es la vida aquí abajo. Se sostiene sobre 3 aletas rígidas y muy alargadas, como zancos finos, que pueden medir casi 1 metro. Apoyado en ellas, queda suspendido un poco por encima del lodo, completamente quieto, siempre de cara a la corriente. Es prácticamente ciego. Sus ojos son tan pequeños que apenas le sirven, y no los necesita. En la oscuridad total, no hay nada que ver. En lugar de mirar, palpa el agua. Extiende hacia adelante un par de aletas convertidas en sensores y espera a notar el roce, la vibración, el más mínimo movimiento de algo que la corriente arrastre hacia él. Cuando lo nota, lo atrapa. No persigue, no explora, no nada de un sitio a otro buscando comida. Espera. Puede quedarse así horas, probablemente días, plantado sobre sus zancos en mitad de la nada, de espaldas a un mundo que no puede ver, dejando que la corriente le traiga lo poco que haya. En un lugar donde apenas llega alimento, moverse es un lujo que casi nadie puede permitirse. La quietud no es pereza, es la única estrategia que funciona. Y ese animal inmóvil, ciego, paciente hasta lo imposible, es quizá el mejor retrato de lo que significa vivir en el abismo. Alrededor, el suelo está cubierto de pepinos de mar. En número, son de los animales más abundantes del fondo profundo. Unos se arrastran tragando barro, otros nadan. Uno de ellos, al que llaman el monstruo de pollo sin cabeza, se desplaza con el cuerpo casi transparente, los órganos visibles a través de la piel, y suelta un resplandor azulado si algo lo molesta. A miles de metros, en plena oscuridad, sigue siendo transparente y sigue produciendo luz, aunque cueste imaginar para quién. Y por encima del lodo, batiendo 2 aletas que parecen orejas, pasa el pulpo Dumbo. Es el pulpo que vive más profundo que ningún otro. Se le ha visto a casi 7000 metros. Pálido, blando, del tamaño de una mano, se mueve despacio, casi flotando, en un mundo donde tiene tan pocos enemigos
que ha perdido la bolsa de tinta que usan sus parientes de la superficie. Aquí abajo, esconderse de un depredador ha dejado de ser su mayor problema. Y luego están los oasis. En algunos puntos del fondo, la corteza del planeta se agrieta y por esas grietas sale agua calentada por el magma que hay debajo, no tibia, ardiente. Puede superar los 300 grados y no hierve solo porque la presión a esa profundidad es aplastante. Sale cargada de minerales disueltos y al chocar con el agua helada del fondo, esos minerales se solidifican de golpe y tiñen el chorro de negro. Parece humo, columnas de humo negro brotando del suelo del océano. Por eso a estas fuentes se las llama fumarolas negras. Y alrededor de ellas, donde no debería poder vivir nada, la vida se agolpa. Gusanos de tubo de más de 1 metro, sin boca y sin estómago, que se alimentan de bacterias alojadas dentro de su propio cuerpo. Cangrejos pálidos amontonados sobre la roca, almejas del tamaño de un plato, comunidades enteras que no dependen del sol en absoluto y viven del calor y la química que suben desde el interior de la Tierra. Son islas de vida en mitad del desierto abisal, calentadas desde abajo, completamente ajenas al mundo iluminado que tenemos sobre nuestras cabezas. En un mundo así, el camuflaje visual no debería tener sentido. Los cazadores que sobreviven aquí dejaron de mirar hace mucho. Notan vibraciones, notan campos eléctricos, siguen rastros químicos que viajan kilómetros por el agua. El ojo, en el abismo, es casi un órgano inútil, y muchas especies lo han reducido hasta casi perderlo. Y sin embargo, hay animales abisales que siguen fabricando pigmento oscuro, que siguen gastando energía en uno de los entornos más pobres del planeta, en mantener una piel que absorbe una luz que apenas existe. Y ahí todavía hay aspectos que no están del todo claros. No la existencia del camuflaje, sino que se conserve, que no haya desaparecido en condiciones donde, en teoría, ya no hace falta. La evolución suele eliminar con el tiempo lo que no se usa. Los ojos de los peces de cueva se degradan en unas pocas decenas de miles de años, y el color de los animales subterráneos se apaga en plazos parecidos. Aquí no ha pasado. Una explicación posible es que el abismo no sea tan estable como parece. Una corriente, un derrumbe de sedimento, un animal de aguas más altas arrastrado hacia abajo con sus ojos todavía funcionando, y de pronto, ese camuflaje que parecía inútil vuelve a salvar una vida. Sería un seguro barato, un rasgo que cuesta poco mantener y que muy de vez en cuando decide quién sobrevive. Hay otra explicación, menos cómoda, que estemos midiendo el camuflaje con la única vara que tenemos, la de la vista, y que en el abismo haya evolucionado para engañar a sentidos que nosotros apenas empezamos a estudiar. Puede que esa piel haga algo más que absorber luz, puede que reduzca también otras señales que un cazador sin ojos sí nota. No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es esto. En el fondo de las fosas oceánicas, en los rincones más remotos del planeta, hay animales que llevan millones de años escondiéndose, que gastan recursos en no ser vistos, por razones que aún no terminamos de entender. Pensemos por un momento en la escala de todo esto. Estos animales llevan escondiéndose desde mucho antes de que existiéramos nosotros, antes de las ciudades, antes del lenguaje, antes de que el primer ser humano mirara el mar y se preguntara qué habría debajo. Mientras toda la historia que conocemos ocurría en la fina capa iluminada de la superficie, abajo, en la oscuridad, la misma carrera silenciosa seguía sin pausa, ver y no ser visto, generación tras generación, sin testigos. Y sigue ocurriendo ahora. En este momento exacto, a 4000 metros bajo la superficie, hay un animal volviéndose invisible para algo que quizá nunca lleguemos a identificar. Vuelve por un momento a aquel pez del principio, el que era completamente transparente, el que dejaba ver su corazón latiendo a través de la piel. Al empezar, parecía casi un truco, una rareza. Ahora ya sabemos lo que era, una respuesta, una más entre todas las que hemos visto descender con nosotros.
El lenguado que copia la arena, la sepia que se convierte en el fondo, el pez que fabrica luz para borrar su sombra, el que se vuelve tan negro que se traga la luz de su propio señuelo, y el que, en el abismo, sigue escondiéndose sin que sepamos de qué, todos resolviendo la misma pregunta, en condiciones cada vez más imposibles, con respuestas cada vez más extrañas. Hemos enviado naves a otros planetas, hemos fotografiado galaxias a miles de millones de años luz, y la mayor parte de nuestro propio océano sigue sin explorarse. El lugar más cercano que tenemos es también uno de los que menos conocemos. Cada vez que una expedición baja a esas profundidades, vuelve con animales que nadie había visto, con comportamientos que no esperábamos, con preguntas nuevas que sustituyen a las que apenas empezábamos a responder. El camuflaje del abismo es una de esas preguntas, un animal que se esconde en la oscuridad total, perfeccionando durante millones de años el arte de no ser percibido por razones que todavía no comprendemos. Quizá algún día lo entendamos. O quizá sigan ahí abajo, desapareciendo en silencio, mucho después de que dejemos de preguntarnos por qué